difundida, dijo al ejército sirio: hacemos un llamado a las fuerzas sirias a que se unan a la nueva Siria para desertar de la banda criminal de Bashar al-Assad. Y así sucedió. Damasco fue conquistada, y qué alegría no hubo ese día. Nos complace presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Ya con ustedes su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío domina, el pueblo gime. Así leemos en Proverbios capítulo 29, versículo 2. Cuando el impío domina, el pueblo gime. Y eso fue exactamente lo que ha sucedido en las últimas 5 décadas, amables oyentes, en Siria. El año pasado, en diciembre, esa situación de gemido terminó con la caída del dictador Bashar al-Assad. Iniciando el 2025, recordamos que estos últimos 13 años hubo una guerra civil muy cruenta que dividió a Siria en 4 regiones. Número 1, la controlada por el dictador Bashar al-Assad, apoyado por Rusia con su ejército, que salió huyendo al avance de los insurgentes. Aunque usted no lo crea, los rusos salieron huyendo, se llevaron sus aviones, su armamento y volaron. Patita, ¿para qué te tengo? Y Bashar al-Assad salió huyendo también a refugiarse en Rusia, ya con Vladimir Putin, que apoyó su brutal dictadura. La segunda región estaba controlada por las milicias terroristas del Estado Islámico de ISIS. La tercera región estaba controlada por los kurdos, apoyados por los Estados Unidos contra ISIS. Y la cuarta región estuvo dominada por los yihadistas islámicos insurgentes que se levantaron contra Bashar al-Assad, avanzando, conquistando ciudad tras ciudad. Primero Alepo, luego Homs, luego Latakia. Y cuando llegaron a las inmediaciones de la capital, Damasco, Julani, el líder yihadista, en una carta difundida, dijo al ejército sirio: hacemos un llamado a las fuerzas sirias a que se unan a la nueva Siria para desertar de la banda criminal de Bashar al-Assad. Y así sucedió. Damasco fue conquistada, y qué alegría no hubo ese día, porque cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mire, este hombre decía: 50 años hemos esperado por este momento. 50 años en que conocimos una prisión grande llamada Siria. Este otro hombre decía: si Dios quiere, vamos a tener una nueva era en que iremos de mejor a mejor gracias a la nueva situación. El doctor Bader Asey, un fellow o amigo socio del programa del sureste, del norte de África y el Oriente Medio, dijo: The Syrian people have every right to celebrate the moment that many of them have been waiting for. El pueblo sirio tiene el derecho a celebrar este momento que estaban esperando. El doctor Bader Asey agregó que You're talking about the biggest refugee crisis since World War II. You're talking about the biggest internal displaced population since that war. El mundo no ha visto algo parecido en Siria, país en donde se registró la crisis más grande de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial y donde ha habido el mayor número de desplazados dentro de un país a otro. Eso ocurrió en Siria, decía el doctor Bader Asey. Además, hermanos, esto es muy significativo, pues dice él que ahora, con la victoria de las fuerzas rebeldes, miles de prisioneros políticos de Bashar al-Assad
podrán ser liberados de las cárceles, algunos de los cuales fueron torturados, y los que salieron huyendo del país por la guerra civil ahora se sentirán animados para regresar. Bendito sea Dios. Hermanos, estamos viendo algo muy interesante en todo esto con la caída del dictador Bashar al-Assad, porque con su caída Siria es libre políticamente, pero militarmente es más débil. ¿Y saben por qué? Porque Israel se vio en la necesidad de destruir un montón de armas que los rusos dejaron atrás para que no fuesen usadas por los terroristas. Además, Israel tuvo que destruir 6 fragatas de la antigua Fuerza Naval de Siria por su propia seguridad. Así que Siria ahora es militarmente más débil. Y algo interesante ha sucedido en todos estos eventos, hermanos oyentes, y es que la obligada guerra de Israel contra Hamás tras el brutal ataque del 7 de octubre del 23, Israel con esta guerra ha cambiado el balance de poder en el Oriente Medio. Pues oiga esto, amigo y hermano, todos los enemigos de Israel han sido debilitados e Israel ha salido fortalecido. Gloria sea a Dios, bendito sea Cristo, alabado sea el Señor. Mire, lo interesante, Hamás debilitado tras las incursiones aéreas que han bombardeado toda Gaza. Hezbollah al sur, en Líbano, también debilitado con los ataques israelíes, han destruido su infraestructura militar. Y Hezbollah, que recibía armas de Irán, ahora con el nuevo régimen sin Bashar al-Assad, las armas no van a llegar a Siria, así es que Hezbollah está más debilitado. Y el mismo Irán también está más debilitado, pues tras lanzar una andanada de misiles hace 2 meses, Israel tuvo que responder destruyendo muchas infraestructuras y fábricas de cohetes y armas allá dentro de Irán. Todos los enemigos de Israel debilitados, hermanos, se ha cumplido Deuteronomio capítulo 33, 29, donde Moisés, inspirado por el Espíritu Santo hablando a Israel, dijo en los últimos días, dice aquí, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Hermano, en esta lucha, viendo la parte espiritual de la iglesia, los creyentes a veces somos tan atacados por el enemigo. Ataques de la mente, acosados con pensamientos terribles, depresión, desánimo, circunstancias, tribulaciones, pruebas, enfermedades, problemas en el hogar, situaciones económicas. Y a veces nos sentimos como que estamos derrotados o siendo derrotados, pero no, eso es solo en apariencia. Hermano, dice la palabra que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que tú, con la mirada de arriba, puesto los ojos en Jesús, agárrate del borde del Maestro, de su manto, y mantente ahí firme en Cristo, porque si lo haces, te sometes a Dios, resistes al diablo y va a tener que huir. Y Deuteronomio 33, 29 se va a cumplir en ti también y en mí, porque dice nuestros enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Bendito sea el Señor. Hay victoria en Cristo. Hay victoria en el Señor. La palabra se cumple en Israel hoy. Deuteronomio 33, 29. Ahora la pregunta sería, después de la caída de Bashar al-Assad, ¿qué depara el futuro en cuanto al Oriente Medio? Bueno, hermanos, vamos al capítulo 8 del libro de Daniel. Ahí aparece una visión que tuvo un cumplimiento preliminar, pero se cumplirá cabalmente en los días futuros, próximos, posteriores al arrebatamiento de la iglesia. Ahí en el capítulo 8, ahí Daniel dice que yo, Daniel, en el año 3 del rey Belsasar, tuve otra visión después de la que tuve antes, es decir, la que tuvo y relató en el capítulo 7. Dice, yo estaba en Susa, la capital del reino, en la provincia de Elam, junto al río Ulai, y estando allí tuve una visión, dice, alcé mis ojos y vi que en el río se puso un macho o un carnero que tenía, dice, 2 cuernos, venía del poniente y tenía 2 cuernos, y aunque los 2 cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Este carnero es, hermanos míos, según la interpretación que se da en los versículos más abajo, el imperio medo-persa. El hecho de que un cuerno era más alto que otro habla de que Media se hizo más grande que Persia con el rey Darío. Y dice que este carnero con sus 2 cuernos hería al poniente, al norte, al oriente, al sur, y dice, ninguna bestia, dice, ningún otro reino o imperio podía hacerle frente, ni podía escapar de su poder ni de su mano. Mientras yo consideraba esto, dice Daniel, verso 8, vi que venía del poniente otra, dice,
otro animal, dice, era un macho cabrío que avanzaba sin tocar tierra. Este macho cabrío tenía entre sus ojos un cuerno notable. Y dice que este macho cabrío avanzó y arremetió. Ahora, este macho cabrío, ¿quién era o qué representaba? Bueno, el imperio griego, y el cuerno notable en su cabeza, entre los ojos, era el rey y el general Alejandro el Grande. Entonces dice que el macho cabrío con su cuerno, dice Alejandro, arremetió contra el carnero medo-persa y lo hirió, lo derribó de tal manera que no podía pararse y lo pisoteó. Bendito sea el Señor. Esto habla, hermanos, la historia cumplida, la batalla de Gaugala, en la ciudad de Gaugala, que se llevó a cabo en el año 331 a.C., donde se enfrentaron los ejércitos medo-persas contra los ejércitos de Alejandro el Grande. Los medo-persas acostumbraban ir al campo de guerra con grandes masas de soldados. Se dice que el general Jerjes avanzó en una oportunidad con 1.000.000 de soldados. 1.000.000. Alejandro el Grande no tenía tantos miles de soldados, tenía miles menos, muchos miles menos. Pero dice que el macho cabrío avanzaba sin tocar tierra, es decir, iba rápido. Esto concuerda, hermanos, con la tercera bestia del capítulo 7 que Daniel relata ahí, que era el leopardo. Tenía 4 alas. Esas 4 alas hablaban de la velocidad, la ligereza con que el imperio griego, Alejandro el Grande, avanzaría en el campo militar, y así fue. Alejandro el Grande, se dice los historiadores, que fue el estratega militar, uno de los más grandes estrategas de todo el tiempo, y con menos soldados, pero con buena disciplina y entrenados, avanzaron rápidamente y derrotaron a los medo-persas. Bendito sea el Señor. El carnero medo-persa fue derrotado. Dice que el cuerno del macho cabrío, el griego, el Alejandro, dice, se engrandeció sobremanera, se engrandeció. Es decir, aumentó su dominio en el mundo conocido. Llegó a dominar las tierras, los estados mediterráneos, el imperio persa, y dominó también parte de la India. Alejandro el Grande fue muy inteligente, pero también fue un dictador cruel, brutal y muy ambicioso, tan ambicioso que él decía ser un dios. Se engrandeció el macho cabrío, el cuerno notable entre los ojos del macho cabrío, se engrandeció sobremanera, pero solo hay un Dios bendito allá arriba, el que se hace Dios acá abajo y se exalta, Dios lo humilla. Y Alejandro el Grande, finalmente, dice, el profeta Daniel estaba mirando cuando ese cuerno grande, notable en la cabeza del macho cabrío fue quebrado y se quebró en 4. Ahí llegó el final del imperio griego de Alejandro el Grande, se quebró en 4. Conquistó el mundo conocido a la edad de 20 años y 12 años después, a los 32, murió alcohólico y frustrado, dice, porque no tenía más mundo que conquistar. Y antes de morir repartió su imperio a sus 4 generales. Por eso ese cuerno se partió en 4. Y esos 4 generales recibieron, uno el dominio de la región de Macedonia, otro de Egipto, otro de Frigia, y un 4º general recibió el control de la región de Siria. Ahora dice aquí que versículos 8 en adelante, Daniel 8, que de ese cuerno se quebró en 4. Los 4 generales de Alejandro se le partieron el reino. Pero dice que uno de esos 4 creció, escuche, subraye, un cuerno pequeño. De uno de esos 4 salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur y hacia la tierra gloriosa. Más abajo, en los versos 10 en adelante, aquí en Daniel 8, se dice que este cuerno pequeño era un personaje que se levantaría contra el príncipe de los ejércitos, es decir, contra Jehová. También se levantaría contra el ejército de los cielos y las estrellas derribaría tierra. Es decir, este personaje tendría el respaldo de ese ángel caído, Lucifer, que arrastró la tercera parte de los ángeles en su rebelión contra Dios a la tierra. Entonces este personaje tendría un respaldo satánico en lo que haría. Dice más abajo los versículos 15 en adelante que este cuerno pequeño hacía como quería. Se levantó contra el príncipe de los ejércitos y dice que quitó el continuo sacrificio, derribando el santuario, el templo judío, derribando el santuario, e hizo como quiso, cuanto quiso, y prosperó.
derribó el santuario, quitó el continuo sacrificio que se acostumbraba en la mañana y en la tarde, la ofrenda ahí en el templo. Ahora, ¿quién será este personaje? ¿O quién fue más bien este personaje histórico que hizo eso? ¿De dónde vino? De uno de los 4 reinos o lugares en que se dividió el imperio de Alejandro. Pero ese cuerno pequeño no vino ni de Macedonia, ni de Frigia, ni de Egipto, no. Vino, ¿sabe dónde, hermanos? Bueno, según la historia de Siria. Ese 4 cuerno en que se dividió el reino de Alejandro, de ahí salió ese cuerno pequeño hacia el sur y hacia la tierra gloriosa, cometiendo estragos y suspendiendo los oficios religiosos en el templo. Se trata nada más y nada menos que de Antíoco IV Epifanes, ese rey de Siria y general también que descendió, interrumpió los sacrificios en el templo y colocó de manera abominable sobre el altar un cerdo, hermano, un puerco, para ofrecerlo a su dios pagano Zeus. Hermano, esto fue abominable. Cristo citó este hecho que Daniel relata como un paralelismo en lo que sucederá en el futuro, después del rapto de la iglesia, durante la tribulación, con un personaje que va a poner la abominación desoladora de que Cristo dijo. Mateo 24:15 habló el profeta Daniel. Gloria a Dios. Antíoco Epifanes suspendió toda actividad religiosa de los judíos en el año 145 a.C., hasta que en el 148, 3 años y medio después, la rebelión encabezada por Judas Macabeo libertó el templo y purificó el santuario. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, mientras todo esto sucedía, el ángel se aparece, porque en los versículos 17 en adelante, ahí se nos dice que estando Daniel junto al río, mientras consideraba y procuraba entender la visión, se le apareció un personaje con semejanza de hombre. Era el ángel Gabriel. Y dice Daniel que a la ribera del río, al otro lado, se oyó una voz de un santo que hablaba a otro diciendo: Gabriel, enseña a la visión. Entonces Gabriel se acercó a Daniel y Daniel cayó postrado asombrado, y el ángel Gabriel le dijo: Daniel, entiende pues la visión es para el tiempo del fin, para el tiempo del fin. Mientras Gabriel hablaba, dice Daniel, yo caí dormido, caí postrado en tierra, mi rostro, pero el ángel puso su mano sobre mí, me hizo estar en pie y me dijo: Daniel, yo te haré entender lo que sucederá o vendrá a suceder en el fin de la ira, porque la visión es para el tiempo del fin. Daniel, guarda la visión, porque la visión es para muchos días. Y en verdad, Daniel estaba perplejo, no entendía las cosas que veía porque se iban a cumplir muchos días después. Es más, pasaron entre 200 y 400 años para que la visión del macho cabrío que hirió al carnero, el griego, y luego el Antíoco Epifanes, el general sirio que descendió y profanó el templo, tendrían que pasar de 200 a 400 años para que eso se cumpliera, y 2500 años más hasta nuestros días para que se cumpla plenamente esa visión en los días posteriores al rapto de la iglesia. Bendito sea Cristo. Ahora note lo que dice el versículo 27. Daniel habla, dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Claro, porque el diablo no quiere que los siervos de Dios conozcan las escrituras proféticas y el futuro como Dios lo tiene delineado, y por eso ataca a los que se meten profundo ahí en ayuno y oración. Cada programa de Impacto Espiritual, hermano, detrás hay mucha lucha. El diablo ahí se opone, ataca. Ustedes no tienen idea de las luchas que hay, pero Dios es fiel, Espíritu Santo te adora. ¡Ay, Samanda, precioso! Me fortalece. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y por eso podemos seguir adelante, hermano, aunque haya momentos de quebranto y la salud se afecta, pero el Espíritu Santo nos levanta para seguir adelante proclamando esta palabra profética a los 4 vientos, diciendo que solo Cristo salva, que Cristo viene pronto por su iglesia. ¡Gloria al Señor! Dice Daniel, yo estaba quebrantado y estuve enfermo algunos días, pero cuando convalecí, es decir, cuando me sentí mejor, entonces, dice, atendí los negocios del rey, dice el rey Darío. Pero, dice, estaba yo espantado por la visión porque no la entendía. Él no la entendía, pero nosotros la entendemos ahora, hermanos, por todo lo que hemos explicado. Y la pregunta es, después de la caída de Bashar al-Assad, el dictador sirio, ¿qué será el futuro? ¿Qué significa eso?
¿Cómo entenderlo a la luz de la visión del capítulo 8 de Daniel? Bueno, hermanos, la explicación y la conclusión es la siguiente. Y es que si de Siria Dios usó a Antíoco Epífanes IV como el prototipo más exacto del anticristo que viene, entonces la caída de Bashar al-Assad en Siria significa lo siguiente, hermano, y es que el escenario geopolítico del Oriente Medio se va a reconfigurar de tal manera que se va a preparar el escenario para que surja el anticristo. Bendito sea el Señor, el hombre de pecado, según Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 8, que dice que vendrá y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bendito sea el Señor. Pero no podrá hacerlo hasta que ocurra lo que dice el versículo 7. Dice, solo que hay al presente el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo. Frena al diablo y frena el intento del anticristo de aparecer. Debe estar ya vivo por ahí. Pero hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Es decir, después que la iglesia, que es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es retirado de la iglesia, o con la iglesia, cuando Cristo arrebata a su pueblo, cuando suena esa trompeta, hermano, y después se manifestará aquel inicuo que pondrá la abominación desoladora en el templo futuro que los judíos van a construir. Quiere decir, hermanos, que en cualquier momento la trompeta puede sonar y el Oriente Medio va a recibir la sorpresa de un personaje que va a emerger. La iglesia se va de aquí y entonces surge, bendito sea Dios, el personaje que se predica en Apocalipsis capítulo 13, esa bestia, hermanos míos, que en el capítulo 6 va a aparecer no como un dictador brutal, sino como un falso príncipe de paz montando un caballo blanco. Primero un arco sin flecha al jinete y luego cambia el caballo rojo, bermejo de sangre. Dice Apocalipsis 6:4 que se le dará el poder de quitar de la tierra la paz y que se maten unos a otros y se le dará a él una gran espada, la espada nuclear. Pero, amados hermanos, la iglesia tiene la promesa fiel de Jesús. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En otras palabras, Jesús dice, yo también, si tú guardas la palabra de mi paciencia y eres fiel, te voy a guardar de los juicios terribles, de la tribulación que caerán sobre los impíos. Voy a venir a arrebatarte, levantarte las nubes de gloria para que estés siempre conmigo. Te voy a llevar a la casa del Padre, donde moradas es preparado para que estés conmigo para siempre, sin más dolor, tristeza, lágrimas, ni llanto, ni muerte. Te vas a gozar. Voy a venir por ti. Te voy a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ya acaba Shanda, palabra del Señor fiel y verdadera. La pregunta, hermano, es, si con todas las señales cumplidas ya, ¿por qué el rapto de la iglesia no ha sucedido aún? Respuesta 2 de Pedro 3:9. Pedro dice clarito ahí, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, no, sino que es paciente, subraya, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente, no quiere que ninguno perezca en el infierno, el lago del fuego. Por eso está esperando para que la gente se arrepienta. Ahora no todos se van a arrepentir. Dios sabe que la mayoría no se va a arrepentir. Pocos se salvarán. Así que el llamado más bien es la paciencia de Dios para ti, amigo, esperando que tú te arrepientas y aproveches la oportunidad que Él te da. La paciencia, aprovecha la paciencia. Esa paciencia que ha permitido que tú hayas visto el sol salir un día más. Esa paciencia que Dios te ha dado para ver el inicio de un nuevo año. Aprovecha la paciencia de Dios para arrepentirte y entregarte a Cristo. No sea que tú mueras de repente o el rapto de la iglesia suceda de repente y tú te quedes y ya no haya una segunda oportunidad para arrepentirte y creer y ser salvo. Ahí donde estás, amigo, ¿por qué no invocas al Señor? Dice una sencilla oración y Cristo, gracias por tu paciencia para conmigo. No voy a esperar un día más, ni siquiera un minuto más. Aprovecho tu paciencia ahora para rendir mi corazón a ti, Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Límpiame con la preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Perdóname, Señor. Cámbiame, Señor. Transforma mi vida con tu Espíritu. Hazme una nueva persona. Gracias por darme la vida eterna, Jesús, y por escribir mi nombre en los cielos, en el libro de la vida. Ayúdame, Cristo, a vivir para ti el resto de mis días en esta tierra o hasta que tú vengas a sonar la trompeta, a levantarme las nubes para encontrarme contigo. Amén y amén. Amigo,
Confiamos usted hizo esta oración con todo su corazón. Lucas 12:40 exhorta: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Pueblo, prepárate, Cristo ya viene, nos vamos a adorar. Pueblo, prepárate, Cristo ya viene, los suyos se llevará. Bien, amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el primer mensaje profético del año 2025, programa número 2448, con el mensaje titulado La caída de Bashar al-Assad en Siria, Daniel 8 y el cuerno pequeño. Si esta palabra impactó su corazón, hermano, y usted quiere escuchar otra vez para recibir esta revelación poderosa y con la unción poderosa del Espíritu Santo, entonces escriba a nuestro WhatsApp y con mucho gusto ahora y sin costo alguno lo enviaremos de vuelta a su WhatsApp. Ponga primero el signo más seguido del número 1 y después los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928. Gracias, hermana Diana. Hermano, usted puede ver este impactante mensaje, las imágenes y videos que lo ilustran en nuestro canal en YouTube. Búscanos en YouTube como Impacto Espiritual y allí podrá disfrutar los videos y escuchar la unción de la palabra profética poderosa que con toda seguridad le impactó, y compartirla con sus contactos, sus grupos en WhatsApp también. Ayúdanos, hermano, a seguir adelante este nuevo año. Tus ofrendas serán vitales. Ora y conforme el Espíritu Santo te guíe, envía tu ofrenda que será vital para extender este mensaje a nivel mundial por las redes sociales hasta que Cristo así lo disponga. Lápiz y papel otra vez, por favor, hermano. Tu ofrenda urgente, envíala a la siguiente cuenta bancaria: 0418 01 00 27 96-8. Repito, 04 18 01 00 27 96-8, cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual, Banco General. Por Yapi, si vives en Panamá, puedes ofrendar también, o PayPal si vives fuera del país. La información la puedes encontrar en el Facebook de Impacto Espiritual o en nuestra página web www.impactoespiritual.net. Hermano, de antemano, gracias, mil gracias. Dios te bendiga y multiplicará sin duda. Aleluya, tu sementera, como está escrito. Y al solicitar el mensaje de hoy, recuerda el título del mismo: La caída de Bashar al-Assad en Siria, Daniel 8 y el cuerno pequeño. Para tus inquietudes, testimonios o peticiones de oración estamos a tus órdenes. Llámanos de una vez. Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual. Un mensaje diferente, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre. Gracias por escuchar Impacto Espiritual. Si te gustó nuestro contenido, danos un like, suscríbete, comenta y comparte para que sea de bendición para otras personas. El Señor te bendiga.